A veces cuando el amanecer toca las montañas con una luz tan suave que parece no querer despertarlas, recuerdo un principio sencillo que guía mi vida desde hace mucho tiempo. Cuando no empujas, el mundo se alinea. Quizá esta frase te suene extraña. Tú, que vives rodeado de metas, plazos, expectativas, deberes, ¿cómo podría avanzar la vida si no la fuerzas un poco? Pero mira el horizonte conmigo. Observa cómo el sol aparece sin empujar la noche. La desplaza suavemente, sin lucha. La claridad no necesita violencia para nacer. Mira el río. ¿Lo ves empujar la piedra que se interpone en su camino? No. La rodea, la acaricia, pasa por donde puede y aún así sigue adelante. El río avanza porque fluye, no porque empuja. Yo aprendí esto sentado en el borde de un valle silencioso. El viento descendía entre los bambúes y ninguno intentaba resistirse a él. No forzaban la quietud, no rechazaban el movimiento. Cada tallo se inclinaba y volvía a su lugar, como si entendieran una verdad que los humanos olvidamos. La fuerza verdadera nace de no imponer. ¿Y tú que me escuchas ahora? ¿Cuántas veces has empujado un camino que no se abría? ¿Cuántas puertas has golpeado hasta lastimarte las manos? ¿Cuántas veces has confundido insistencia con sabiduría? Quiero contarte algo que quizá te libere. El mundo no se mueve más rápido porque lo presiones. A veces, cuanto más empujas, más se resiste. Y cuando te detienes, el mundo respira contigo. Un día, un discípulo vino a mí con el rostro cansado, los hombros tensos, la mirada perdida. «Maestro», me dijo, «siento que la vida está en mi contra. Todo lo que intento requiere esfuerzo, nada se acomoda, nada fluye». Le pedí que se sentara a mi lado bajo un árbol cuya sombra nos cubría como una mano suave. «Observa ese bambú», le dije. El viento lo movía de un lado a otro, pero no lo rompía. El bambú no intenta detener el viento, tampoco intenta atraerlo, solo lo deja pasar. El discípulo frunció el ceño. «No entiendo cómo eso puede ayudarme». Tomé una piedra pequeña y la puse en su mano. «Cierra el puño», le dije. Apretó con fuerza. «Ahora retén el viento». Me miró confundido. «No puedo retener el viento, maestro». «¿Y entonces por qué intentas retener lo que en tu vida está hecho de viento?» Lo miré con dulzura. «Cuando empujas lo que no está listo, lo alejas. Cuando fuerzas lo que no te pertenece, se quiebra. Cuando aprietas demasiado, lo pierdes». El discípulo bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, dejó caer sus hombros. Una grieta de aceptación apareció en su rigidez. «¿Y si dejo de empujar, qué ocurrirá?», le respondí. «El mundo se alineará contigo en lugar de resistirte. Porque el universo no está hecho para la fuerza, está hecho para la armonía». Hay un orden silencioso que sostiene todas las cosas. Cuando empujas, te desconectas de él. Cuando te detienes y escuchas, lo vuelves a oír. Permíteme mostrarte otra imagen. Una vez vi a un hombre intentando enderezar un árbol joven que crecía torcido. Lo empujaba con cuerdas, lo obligaba a cambiar. El árbol se rompió. Otro hombre, en cambio, observó el mismo árbol. No lo forzó, solo retiró las piedras que bloqueaban la luz. Y el árbol, sin ser empujado, creció recto por sí mismo. Así funciona la vida. Cuando quitas los obstáculos, el camino se corrige solo. No necesitas empujar, necesitas abrir espacio. Tú también llevas piedras en el alma: miedo, prisa, tensión, exigencias. Cuando las sueltas, algo en ti comienza a enderezarse sin esfuerzo. Déjame preguntarte algo, con suavidad. ¿Dónde estás forzando algo que no quiere moverse? ¿Dónde insistes en un camino que te cierra sus puertas? ¿Dónde empujas con tanto ruido interno que ya no puedes escuchar tu intuición? No respondas con la mente, responde con la respiración. Inhala, exhala.
Deja que tu cuerpo hable antes que tus pensamientos, porque tu cuerpo sabe algo que tú has olvidado. La vida fluye mejor cuando no la presionas. Si caminas conmigo unos pasos más, te mostraré una verdad suave. Mira esa montaña, sólida, inmóvil, paciente. Todo llega a ella: nubes, lluvia, viento, luz. Ella no persigue nada, y aún así, nada le falta. Ahora mira ese valle, abierto, receptivo. Los ríos lo buscan, no porque él los atraiga, sino porque él no se cierra. Tú eres esa montaña cuando confías. Tú eres ese valle cuando te abres. Pero te vuelves río turbulento cuando empujas. Te vuelves viento que se pierde cuando insistes. Te vuelves piedra rígida cuando temes. Por eso te digo hoy, cuando no empujas, el mundo se alinea. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la manera de encontrarte con él. La naturaleza no lucha, y aún así todo ocurre. El Tao no empuja, y aún así sostiene todas las cosas. Si aprendes a imitar esta suavidad, no pasividad, sino armonía, descubrirás un poder que no necesita esfuerzo. Un poder silencioso, un poder que pertenece a quienes han dejado de pelear contra el flujo. Mientras seguimos caminando, quiero mostrarte cómo el mundo responde cuando dejas de empujarlo. No necesitas creerme aún, solo permanece aquí, conmigo, como lo harías con el sonido suave de un arroyo. Escucha primero, comprende después. Imagina que estás frente a una puerta pesada, antigua, firme. La empujas con insistencia y no se mueve. La golpeas. La fuerza se acumula en tus brazos, en tu pecho, en tu respiración. Y cuanto más presión haces, más rígida se vuelve. Entonces te detienes. Dejas caer los brazos, respiras y descubres que la puerta no necesitaba empuje, sino llave. Así es la vida. Tú empujas caminos que solo necesitan silencio. Empujas personas que solo necesitan espacio. Empujas decisiones que solo necesitan tiempo. Una vez un discípulo me dijo: Maestro, si me detengo, ¿no perderé oportunidades? Le respondí: las oportunidades que se pierden por no empujar no eran tuyas. Las que son tuyas llegan incluso cuando caminas despacio. El discípulo guardó silencio, no porque entendiera, sino porque algo dentro de él sintió, aunque fuera por un instante, la verdad detrás de mis palabras. Seguimos caminando. El sendero era estrecho, flanqueado por hierbas que se movían como susurros. El viento soplaba entre los pinos, produciendo un sonido que parecía antiguo, como si perteneciera a un tiempo donde nadie tenía prisa. De pronto, escuchamos el ruido del río. «Ven», le dije al discípulo. Nos acercamos a la orilla. El agua bajaba con fuerza, pero sin esfuerzo. Era un contraste perfecto, movimiento intenso, energía inmensa y ni una sola tensión. «Observa esto con atención», le pedí. Metí mi mano en el agua. La corriente la rodeó sin resistencia. «¿Ves? Yo no empujo al río. El río me reconoce porque cedo». Le pedí al discípulo que hiciera lo mismo. Metió la mano, pero apretó los dedos, intentando retener el agua. La corriente se escapó. El agua se dividió, se dispersó, huyó de su agarre. «Maestro», dijo, «no puedo sostenerla», porque estás empujando contra su naturaleza. Lo que fluye no se captura, se acompaña. El discípulo bajó la mirada. Comprendió sin palabras, como debe hacerse con toda verdad profunda. Nos sentamos en una roca y dejé que la naturaleza hablara por mí. La enseñanza no es mía, yo solo la transmito. Quiero que escuches ahora esta historia, como si te la contara la misma voz del viento. Había un hombre que buscaba paz. La perseguía en libros, maestros, viajes, ritos. Cuanto más la perseguía, más la perdía. Un día se desplomó, exhausto, bajo un árbol. La paz llegó entonces.
no porque la hubiera alcanzado, sino porque dejó de correr. Eso es lo que ocurre cuando no empujas. Lo que necesitabas estaba detrás de ti, intentando alcanzarte. Muchos creen que el mundo se mueve con fuerza, pero no es verdad. El mundo se mueve con equilibrio. Es la mente humana la que empuja, presiona, exige, acelera. Quiero que observes la forma en que crece un bambú. Durante años, su crecimiento es invisible. Fortalece su raíz, profundiza su vacío interior, se prepara sin prisa. Luego, un día, crece con una rapidez que sorprende a todos. No empuja, simplemente ha esperado el momento correcto. Y ese momento siempre llega para quien no lo fuerza. Tú también tienes raíces invisibles dentro de ti. La vida te está fortaleciendo en lugares que aún no ves, pero cuando empujas, interrumpes ese proceso. Cuando confías, lo acompañas. Permíteme preguntarte algo. ¿Dónde confundes urgencia con importancia? ¿Dónde confundes insistencia con claridad? ¿Dónde confundes movimiento con avance? Respóndeme en silencio. Las respuestas no necesitan palabras. Si miras a tu alrededor, aquí, en este paisaje, notarás algo que siempre está presente en la naturaleza. Nada empuja, todo se alinea. La nube no empuja al viento, el viento no empuja a la montaña no empuja a la lluvia no empuja al mar. Cada cosa ocupa su lugar. Cada cosa ocurre en su momento. Y lo que parece caos desde fuera es armonía desde dentro. Toma ahora otra imagen. Te la ofrezco para que la guardes en el corazón. Un día, al borde de un estanque, vi una hoja suspendida sobre el agua. No empujaba para caer, no buscaba sostenerse, solo flotaba en ese instante perfecto entre caída y quietud. Una brisa ligera bajó de la montaña. La hoja descendió suavemente hasta tocar la superficie. No hubo ruido, no hubo lucha, solo un pequeño círculo que se expandió y otro y otro. La vida es ese círculo. Tú eres ese círculo. Y cuando no empujas, el movimiento es puro, natural, inevitable. Lo que nace sin esfuerzo permanece. Lo que nace con tensión se quiebra. No te pido que renuncies al movimiento. El Tao no es quietud absoluta. El Tao es flujo adecuado. Cuando no empujas, no te conviertes en roca inmóvil. Te conviertes en río que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Y ahora quiero contarte algo que muy pocos comprenden. La alineación no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Cuando tu mente insiste, tu corazón se cierra. Cuando tu corazón se cierra, la vida deja de entrar. Cuando la vida deja de entrar, todo se vuelve esfuerzo. Pero cuando tu mente se suaviza, tu corazón se abre. Cuando tu corazón se abre, la vida fluye hacia ti. Cuando la vida fluye hacia ti, el mundo se alinea. No porque haya cambiado, sino porque tú has dejado de empujarlo. Si quieres ver el camino, deja de forzarlo. Si quieres escuchar tu intuición, deja de presionarla. Si quieres avanzar, deja de empujar. Y entonces, como el sol que aparece sin apuro, sin ruido, sin lucha, el mundo comenzará a alinearse a tu alrededor. Seguimos avanzando por el sendero y noto que tu respiración empieza a cambiar. No es solo el aire que entra y sale, es la forma en que el mundo empieza a moverse a través de ti. Cuando dejas de empujar, algo muy sutil emerge, un espacio interior donde comienza la verdadera dirección. Maestro, me dijo una vez un discípulo mientras caminábamos bajo una llovizna suave, ¿si no empujo, no perderé mi lugar en la vida? Le respondí sin detenerme. El lugar que se pierde por no empujar nunca te perteneció. Él frunció el ceño,
como quien intenta atrapar el significado con fuerza. Yo solo añadí: lo que te pertenece no necesita ser perseguido, y lo que no te pertenece no puede ser retenido, ni siquiera con la fuerza de 1000 manos. La lluvia repicaba suavemente sobre las hojas de bambú. Cada gota caía exactamente donde debía, sin desviarse, sin lucha. El discípulo levantó la mirada hacia el cielo. Pero maestro, ¿cómo sé si debo actuar o esperar? Me detuve y señalé una gran roca junto al sendero. Empújala. El discípulo la empujó con fuerza. La roca no se movió. Ahora deja de empujar. Él se alejó confundido. Entonces señalé un pequeño árbol joven adelante. Ahora empuja ese árbol. El discípulo lo tocó con la mano y el árbol se inclinó suavemente. ¿Ves? No es la fuerza lo que determina el movimiento, sino la naturaleza de aquello que tocas. Hay cosas en la vida que responden a tu acción, y hay otras que solo responden a tu silencio. La sabiduría no está en empujar o en no empujar, sino en saber cuándo. Mientras retomábamos la caminata, escuchamos el canto de un pájaro escondido en la copa de un pino. El discípulo se detuvo, intentando ver dónde estaba, pero cuanto más buscaba con la mirada, menos lo encontraba. ¿Dónde está?, preguntó. En aquello que no estás mirando, respondí. Se quedó quieto, y cuando dejó de empujar su atención, el pájaro apareció. Así funciona la vida. Cuando presionas para ver, se vuelve borrosa. Cuando sueltas, se revela. Un día, un joven del pueblo vino a verme, consumido por el deseo de cambiarlo todo: su trabajo, su familia, su futuro, incluso a sí mismo. Quiero avanzar, maestro, dijo, pero tengo la sensación de que el mundo se opone a mí. Le pedí que me acompañara al valle al amanecer. Cuando llegamos, el sol apenas iluminaba las montañas. La bruma se elevaba como un suspiro. ¿Ves el valle?, pregunté. Sí. ¿Está empujando para recibir la luz? Pues no. Sin embargo, recibe cada rayo, cada sombra, cada viento. El joven bajó la mirada. El mundo no se opone a ti, dije. Eres tú quien lo empuja cuando no está listo. Y cuando empujas, incluso la luz se esconde. Nos quedamos en silencio unos instantes. Una hoja cayó, un pájaro despegó, la montaña respiró. Pero maestro, insistió, ¿cómo dejo de empujar si toda mi vida he aprendido a hacerlo? Comienza observando dónde te tensas, respondí. La tensión es siempre el primer signo del empuje. El joven cerró los ojos. Sus hombros estaban rígidos, su mandíbula apretada, su respiración contenida. Ahí estaba el esfuerzo, no en sus acciones, sino en su forma de estar en el mundo. Mira esa piedra en el agua, le dije. La corriente la rodeaba sin detenerse. El río no empuja la piedra, la reconoce, la acepta, la integra en su camino. El joven abrió los ojos y por un instante dejó de luchar consigo mismo. Cuando dejas de empujar, no solo cambias tu movimiento, cambia tu mirada, tu cuerpo, tu manera de escuchar, tu manera de relacionarte. La vida es sensible. Percibe tu fuerza incluso antes de que tú seas consciente de ella. Quiero contarte ahora una historia que no suelo compartir, porque pocos están dispuestos a escucharla hasta el final. Había un hombre que vivía al pie de una montaña. Cada día intentaba escalarla. Subía un tramo, pero la niebla lo detenía. Al siguiente día lo intentaba de nuevo, para encontrarse con otro obstáculo. Frustrado, vino a mí y preguntó: ¿por qué la montaña no me deja llegar a la cima? Yo lo miré y respondí: porque no subes para llegar, sino para conquistar. Y la montaña reconoce la diferencia. El hombre se enfureció. Entonces no debo subirla. No, dije, debes subirla cuando ya no necesites llegar.
Un año más tarde volvió, con una calma que no tenía antes. «Maestro», dijo, «he dejado de empujar la montaña». «¿Y qué ocurrió?», pregunté. «Ella me dejó pasar. La montaña no cambió, él cambió». La vida no cambia cuando la empujas, cambia cuando tú dejas de hacerlo. El problema nunca es el mundo, el problema es la dirección de tu fuerza. Si fuerzas hacia afuera, todo se cierra. Si aflojas hacia adentro, todo se abre. Piensa en tus relaciones. ¿Cuántas veces has empujado a alguien para que entienda, para que cambie, para que te ame, para que se quede? ¿Cuántas veces ese empuje solo los alejó más? La conexión verdadera nace del espacio, no de la presión. Piensa ahora en tu trabajo. ¿Cuántas veces intentaste controlar cada resultado, cada detalle, cada paso, solo para descubrir que las cosas se volvían más difíciles? Cuando empujas, estrechas el camino. Cuando permites, lo amplías. Piensa en tus decisiones. ¿Cuántas veces te apresuraste por miedo a quedarte atrás? ¿Cuántas veces después comprendiste que ese miedo te llevó por un camino más largo? Cuando empujas el tiempo, él se resiste. Cuando lo sigues, se vuelve tu aliado. Todo en el Tao está impregnado de esta verdad sencilla y profunda. El mundo se alinea cuando tú dejas de intentar alinearlo, porque el mundo no responde a tu fuerza, sino a tu armonía. Y la armonía aparece cuando desaparece la presión. Una brisa ligera movió mi túnica mientras caminábamos. La hierba se inclinaba. Las montañas guardaban silencio. El discípulo respiraba más lento. «Maestro», dijo, «finalmente creo que comienzo a entender». No necesitas entender. Solo necesitas dejar de empujar. Seguimos caminando por el sendero mientras el sol comienza a descender detrás de las montañas. La luz se vuelve dorada, suave, casi líquida. El discípulo que me acompaña guarda silencio, pero su silencio ya no es tensión, es apertura. Cuando el corazón deja de empujar, incluso el silencio cambia de forma. «Maestro», dijo, finalmente, «si dejo de empujar, si dejo de intentar controlar, ¿quién guiará mi vida?» Me detuve para observar una rama caída sobre el camino. El viento la movía apenas, de manera imperceptible. «La vida ya te está guiando», respondí. «Siempre lo ha hecho, pero tus empujes ocupaban todo el espacio y no podías sentir su dirección». El discípulo miró la rama. «¿Y cómo escucho esa guía?» «Haz lo que hace el bambú», dije. «No empuja el viento, lo recibe, y en recibirlo, aprende de él». Caminamos unos pasos más y llegamos a un claro donde el agua de un arroyo formaba remolinos suaves alrededor de unas piedras. El discípulo observó el movimiento del agua con una atención nueva. «El agua tampoco empuja», dije, «fluye, y en su fluir descubre el camino más natural». Me senté en una roca plana junto al arroyo, y el discípulo hizo lo mismo. «Te voy a contar algo que casi nadie entiende», continué. «El mundo no se alinea cuando tú fuerzas el orden. El mundo se alinea cuando tú alineas tu interior». El discípulo parpadeó, como si la frase le abriera una ventana que llevaba tiempo cerrada. ¿Qué significa alinear mi interior? Significa dejar de dividirte, dejar de tensarte por lo que debería ser, dejar de correr detrás de lo que no te corresponde, dejar de resistirte a lo que ya es. El discípulo bajó la mirada. «Paso la vida peleando con lo que es», murmuró. «Siempre quiero que las cosas sean distintas». «Y por eso se vuelven más pesadas», dije. «La resistencia hace crecer lo que rechazas». Un pez saltó fuera del agua por un instante, rompiendo la superficie tranquila. El discípulo lo siguió con la mirada.
Ese pez, continué, no salta para desafiar al río. Salta porque su naturaleza lo llana. No empuja, no lucha, no exige, responde. El discípulo respiró hondo. ¿Entonces debo dejar de desear? No, respondí con suavidad. El problema no es el deseo. El problema es la presión que pones sobre él. El discípulo se quedó inmóvil. Cuando empujas tu deseo, añadí, lo conviertes en ansiedad. Cuando lo sostienes con suavidad, lo conviertes en dirección. Siempre he dicho que el mundo opera bajo un orden silencioso, como el amanecer que llega sin que nadie lo llame, como la luna que asciende sin esfuerzo, como las estaciones que giran sin necesitar tu aprobación. Cuando tú empujas, te desconectas de ese orden. Cuando te aquietas, vuelves a pertenecerle. El discípulo se levantó y caminó hacia un pequeño grupo de piedras. Intentó mover una de ellas con el pie, pero estaba firmemente asentada. Luego tocó otra, más pequeña, y ésta se desplazó con facilidad. Extendió las manos hacia mí como buscando confirmar algo. «Ahora lo ves», dije. «No todas las piedras deben moverse, y no todas deben quedarse». Le pedí que regresara junto a mí. El cielo comenzaba a teñirse de naranjas tenues. «Maestro», preguntó, «¿por qué me cuesta tanto dejar de empujar?» «Porque has confundido el control con la seguridad. Crees que si no fuerzas el camino te abandonará». El discípulo guardó silencio. Sus ojos reflejaban el agua del arroyo. «Pero escucha bien esto», continué. «El camino nunca te abandona. Eres tú quien lo pierde de vista cuando corres demasiado». El discípulo se sentó nuevamente, esta vez con más calma. No quería perder ni una sola palabra. «Cuando empujas la vida», dije, «tu energía se vuelve dura, y lo duro se quiebra. Pero cuando permites, tu energía se vuelve suave, y lo suave lo atraviesa todo». Hubo un largo silencio entre nosotros, pero era un silencio lleno, no vacío. A veces el mayor aprendizaje ocurre allí donde no se pronuncia nada. Después de un tiempo, señalé el agua. «Mira ese remolino. ¿Lo ves girar?» «Sí». «Si metes la mano para estabilizarlo, ¿qué crees que ocurrirá?» «Se volverá más caótico». Exacto. Cuando interfieres en un movimiento que ya tiene su equilibrio, lo rompes. Pero si lo observas, si no lo tocas, si no lo empujas, termina encontrando su propio centro. El discípulo se inclinó hacia el agua y vio cómo el remolino se suavizaba por sí mismo. El mundo, dije, es un conjunto infinito de remolinos que buscan su centro. No necesitan tu mano, necesitan tu no interferencia. Caminamos hacia una zona donde el bosque se abría y dejaba ver una línea clara del horizonte. El sol bajaba lentamente. «Quiero que entiendas algo muy importante», dije al discípulo. «No empujar no significa inacción. Significa actuar desde la claridad, no desde el miedo». Él levantó el rostro, atento. «Cuando empujas, actúas desde la urgencia. Cuando permites, actúas desde la sabiduría». El discípulo respiró profundamente. Se sentía más ligero. «Maestro», dijo, «¿cómo sé si estoy permitiendo o simplemente rindiéndome?» Rendirse es perderte. Permitir es encontrarte. Sus ojos se abrieron un poco más. La diferencia le llegó como una brisa suave. El que se rinde abandona su esencia, dije. El que permite deja que su esencia guíe. Decidimos sentarnos bajo un viejo pino. La sombra del árbol olía a resina y a tierra húmeda. El mundo se alinea, dije finalmente, cuando tú dejas de imponerle su forma, porque solo entonces puede mostrarte la suya. Y la forma del mundo siempre incluye la tuya, pero nunca la fuerza. El discípulo cerró los ojos.
Por primera vez desde que lo conocí, su rostro no mostraba tensión. Una brisa ligera movió las agujas del pino. El cielo se volvió más dorado. La montaña exhaló su última luz del día. Y ahí, en ese instante, supe que el discípulo había comenzado a comprender el arte del no empujar. No porque hubiera entendido mis palabras, sino porque había dejado de luchar contra ellas. La noche comenzaba a descender cuando el discípulo abrió lentamente los ojos. La sombra del pino se alargaba sobre la tierra y una brisa fresca descendía desde las cumbres. El mundo se movía sin esfuerzo delante de nosotros. El cielo cambiando de color, las hojas volteándose por la brisa, las piedras enfriándose bajo la luz menguante. «Maestro», dijo el discípulo en voz baja, como si no quisiera romper la armonía del momento. «Ahora siento algo distinto, como si el mundo no fuera tan pesado como antes». Asentí suavemente. El mundo nunca fue pesado. Lo pesado era el empuje dentro de ti. El discípulo bajó la mirada hacia sus manos. Siempre pensé que si no empujaba, si no insistía, si no presionaba, todo se desmoronaría. Sonreí con esa sonrisa que nace cuando alguien empieza a recordar algo que siempre supo. Cuando sostienes demasiado fuerte un objeto, dije, termina cayéndose porque tus manos se cansan. Pero si lo sostienes con la suavidad adecuada, permanece sin esfuerzo. El discípulo abrió sus manos como ensayando esa idea en su propio cuerpo. La penumbra crecía y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Quise que el discípulo viera algo más profundo, algo que solo se comprende cuando se contempla el mundo con verdadera calma. Observa el cielo, dije. ¿Crees que las estrellas empujan para brillar? No. ¿Crees que la luna empuja para ascender? No. ¿Crees que la noche empuja para llegar? No. El universo entero se mueve sin esfuerzo, dije, y aún así, todo sucede. El discípulo levantó la vista y respiró hondo. Su respiración se volvió más lenta, más tranquila, más suya. «Maestro», preguntó, «¿y qué ocurre cuando alguien sigue empujando incluso cuando el mundo le pide detenerse?» «Cuando empujas contra el mundo», respondí, «te rompes, pero cuando empujas contra ti mismo, te pierdes». Guardó silencio. Ese silencio ya no era inquietud, era comprensión en formación. Caminamos unos pasos más, hasta un claro donde la luna comenzaba a reflejarse en un pequeño estanque. La superficie del agua estaba tan quieta que parecía un espejo. «Quiero que observes esto», dije. Tomé una ramita del suelo y la dejé caer suavemente sobre el agua. Las ondas que surgieron se expandieron en círculos lentos, armoniosos, sin violencia. «El movimiento correcto», expliqué, «nace sin empujar. La acción correcta surge de la quietud, así como estas ondas surgen sin que la rama haya hecho esfuerzo alguno». El discípulo observó las ondas con los ojos ligeramente entreabiertos. «Pero maestro», dijo, «en el mundo moderno nos enseñan a insistir, a forzar, a empujar todo el tiempo». «Y por eso», respondí, «el mundo moderno está cansado». Me senté junto al estanque y el discípulo se sentó a mi lado. «El cansancio del mundo no viene de la actividad», dije, «viene de la tensión. El río puede fluir todo un año sin agotarse. Un hombre puede cansarse en un día tan solo por empujar lo que no quiere moverse». El discípulo inclinó la cabeza. «Entonces, ¿qué debo hacer cuando algo no avanza? Pregúntate si es el camino lo que está detenido o si eres tú quien está empujando demasiado. La vida», continué, «tiene sus propios ritmos. A veces se abre,
A veces se cierra, a veces avanza, a veces se repliega. No empujes un camino que se está cerrando, no te resistas a un camino que se está abriendo. La luna ascendía un poco más, iluminando nuestro rostro con una luz suave. Cuando no empujas, dije, el mundo deja espacio para mostrarse tal como es, y cuando el mundo se muestra, tú sabes dónde caminar. El discípulo tocó el agua con un dedo. Las ondas volvieron a aparecer, lentas, suaves, inevitables. Maestro, ahora lo entiendo. Empujo porque tengo miedo, miedo de perder, miedo de no avanzar, miedo de quedarme atrás. Sí, respondí, el empuje es siempre un disfraz del miedo, pero cuando el miedo se calma, el empuje se vuelve innecesario. El discípulo respiró, esta vez sin peso. ¿Y cómo se calma el miedo? Observándolo, dije, no luchando contra él. El miedo empuja porque tú lo empujas, pero si lo miras con suavidad, pierde fuerza, como una sombra que se disuelve cuando enciendes una pequeña luz. El bosque estaba silencioso, el agua inmóvil, el cielo vasto. Hay algo más, añadí. El mundo no se alinea porque tú lo fuerzas. El mundo se alinea porque tú te sueltas. El discípulo me miró con una calma que antes no tenía. ¿Soltar qué? Soltar la tensión, soltar la urgencia, soltar la obligación de controlar, soltar la necesidad de imponer tu ritmo al ritmo del universo. Hice una pausa. Cuando sueltas, dije, regresas a tu centro, y desde tu centro, cualquier dirección es clara. Nos quedamos un largo momento sin hablar, escuchando únicamente el susurro lejano del viento moviendo las hojas del bosque. Finalmente el discípulo dijo, «Maestro, ¿y si finalmente dejo de empujar, qué puedo esperar?» Sonreí suavemente. Puedes esperar esto, que el mundo se vuelva más ligero, que tu camino se vuelva más claro, que tus pasos se vuelvan más suaves y que tu corazón, por fin, pueda descansar. El discípulo cerró los ojos. Una lágrima, no de tristeza, sino de alivio, cayó por su mejilla. Cuando no empujas, murmuré, el mundo se alinea contigo como el agua que encuentra el valle, como la luna que encuentra el lago, como el viento que encuentra el bambú, como el camino que encuentra al que se detiene. La noche era completa ya. Las estrellas brillaban sin esfuerzo. El discípulo respiraba como quien vuelve a casa. Y entonces pronuncié la última enseñanza del día, la que había esperado hasta el final para que su corazón pudiera acogerla. No fuerces nada. Sé claro, sé suave, sé presente, y verás cómo el mundo se acomoda alrededor de tu calma. Me levanté con lentitud. El discípulo también. El sendero brillaba con la luz fría de la luna. «Maestro», dijo, «gracias». «No me agradezcas», respondí. «Agradece al silencio que te permitió comprender». Caminamos de regreso sin prisa, sin empujar nada, y por primera vez, todo a nuestro alrededor parecía moverse en perfecta armonía.